Le preguntamos básicamente al chat, estábamos con un compañero que él sí que sabe usarlo bastante bien, le preguntamos si el comandante otomano del asedio de Famagusta de 1571 es el mismo comandante otomano del asedio de Malta de 1565. Y vamos a ver lo que nos responde. Aquí tenéis la respuesta, me voy a poner yo un poquito más grande para que se me vea a mí mejor. Y voy a poner el audio de lo que nos responde y vamos a ir reaccionando uno a uno a las cosas que nos va diciendo. No, el comandante otomano del asedio de Famagusta de 1571 no es el mismo comandante otomano del asedio de Malta de 1565. El comandante otomano del asedio de Famagusta fue Lala Mustafa Pasha, un experimentado comandante otomano que había participado en numerosas campañas militares en Europa y Asia. Bueno, esto que está respondiendo hasta aquí el chat, yo, según lo estaba escuchando, aquí os digo también que le he cambiado el audio porque no fui capaz de bajarme el audio, le he puesto un audio, un audio de estos normales de internet, pero según estaba yo viendo esta respuesta, leyendo esta respuesta, se me erizaron los pelos, porque empecé a pensar una cuestión que llevo buscando durante semanas, que yo mismo me confundí, que la propia Wikipedia española se confunde, que historiadores españoles han escrito libros confundiéndose, etcétera, etcétera. Este chat GPT nos lo va a resolver con una sola pregunta. Y de repente es como si me implosionara todo y dijera todo lo que he estudiado, todo lo que he mirado y todo el conocimiento que he podido reunir, que no es que sea mucho, pero es algo de conocimiento, no vale absolutamente para nada. Crónicas de un tercio viejo. Bueno, pues bienvenidos otra vez al canal de Crónicas de un tercio viejo. En esta ocasión vamos a hacer una cosa completamente diferente. No os voy a contar una historia, vamos a hacer una cuestión que no tiene nada que ver. Vamos a hablar del chat GPT y vamos a hablar también de historia, pero vamos a hablar de cómo le hemos preguntado una serie de cosas a este chat y cómo nos han sorprendido muchísimo sus respuestas. Y nos han sorprendido de una forma contundente. Quería hablar de esto, de este tema precisamente, en otro vídeo, no un especial que voy a hacer del sitio de Famagusta, en las guerras de Chipre. Pero visto lo visto y vistas las consultas que le he hecho al chat y viendo las respuestas que ha tenido, he preferido hacer un vídeo exclusivamente para contar mi experiencia. Estoy seguro que el 90% de los que estáis viendo esto en este momento conocéis el propio chat y entendéis qué significa y qué es la inteligencia artificial que puede responder a cualquier cosa. Bueno, se trata de una interfaz sencilla para aquel que no lo haya usado nunca, de aquellas retros, aquellos que usábamos antiguamente, un pantallazo negro con letras blancas. Y básicamente es un chat muy sencillo que te puede responder todo lo que tú quieras. Es como una especie de Wikipedia global, con la diferencia de que tú no tienes que buscar las respuestas, te las da directamente el chat, haciendo un análisis de todo lo que hay en internet, te dice exactamente lo que estás buscando. Bueno, las preguntas que le puedes hacer son de toda índole, es algo demencial. Le puedes decir que te mejore un currículum vitae para hacerlo más atractivo. Le puedes también incluso decirle que te haga un cuento de 100 palabras, por ejemplo, en la que aparezca una princesa y aparezca un dragón. O incluso le puedes contar qué le está ocurriendo a tu coche para que te diga qué piezas están funcionando mal. Pues bien, en apenas los 4 meses que lleva este chat en el mercado, ha revolucionado de forma abismal todo, posiblemente hasta el punto de que nada vuelva a ser lo mismo. Y esto que estoy diciendo puede parecer exagerado, pero ya os aseguro que va a tener algo de verdad. A día de hoy un porcentaje elevadísimo, por ejemplo, de alumnos que están haciendo cualquier titulación, están usando este chat GPT para hacer sus trabajos, porque también le puedes pedir que te haga unos trabajos. Te dicen, oye, dame un trabajo de la guerra del Peloponeso y tú le dices al chat, quiero una redacción de la guerra del Peloponeso de tantas palabras. Bueno, ¿qué ocurre? No sé si somos conscientes de esto, pero hoy más que nunca, porque esto ya ha ocurrido en otras ocasiones y ha sido algo que se ha repetido, pero hoy más que nunca los alumnos de los cursos, sobre todo de los cursos medios, aquellos que están un poquito menos especializados,
tienen muchas más herramientas e incluso más conocimiento del que tienen sus propios profesores. Esto va a cambiar radicalmente todo y nos va a hacer reformularnos el sistema educativo. La pregunta que cabe hacerse, que es la que nos hemos hecho nosotros, es hasta qué punto este chat GPT, sabe todo y si es tan infalible como parece, y cómo se le podía poner a prueba. Bueno, básicamente lo que yo he hecho en este caso ha sido hacerle una pregunta realmente compleja. Una pregunta que nosotros mismos, que con ayuda, yo he tratado de responder y he estado pues varios días consultando fuentes y consultando un montón de cosas, y eso que tengo un nivel bastante profundo del tema que estoy tratando. Y para que os hagáis una idea de la pregunta que le hemos formulado, esta pregunta viene mal respondida en la Wikipedia española, viene incluso mal respondida en algunas de las páginas, ya lo veremos más adelante, oficiales del gobierno español, y también viene pues mal respondida en algunos de los libros de historia actuales que podemos leer, que sacaron la información de Wikipedia directamente o yo qué sé. De hecho, nosotros, basándonos en estas fuentes, pues hemos llegado a hacer algún vídeo en el cual hemos dado la información de forma errónea. Y la pregunta, que a primera vista puede parecer una pregunta muy sencilla, es una pregunta extremadamente compleja. Es muy simple de formular. Es: el comandante otomano del asedio de Malta de 1565, llamado Mustafa Pasá, ¿es el mismo comandante otomano que comandó las fuerzas de Chipre 5 años después, en 1570, que también se llamaba Mustafa Pasá? La pregunta en sí es sencilla. La respuesta, ya os digo, que está mal en muchos sitios y en muchas fuentes que son incluso oficiales. Pero claro, nuestra idea en todo esto era preguntarle al chat. Ya os digo que yo, en el momento que empecé a ver el chat, cómo empezaba a responder, se me heló la sangre y luego se me volvió a congelar por otras cosas que empezó a decir el chat que me dejaron completamente atónito, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero me gustaría explicar por qué es una pregunta tan compleja de responder. Y para entender la complejidad de dicha pregunta hay que hablar un poquito de las dificultades que tenemos a la hora de enfrentarnos a todo lo relativo al Imperio Otomano. Y la verdad es que hace mucho tiempo que quería hablar de esto. Y voy a tratar de ser lo más conciso posible para intentar explicar por qué es tan complejo este tema, pero es igualmente necesario que explique ciertas cosas y que me remonte a un poquito más atrás. Vamos a ver, empecemos por el final del Imperio Otomano. El Sultanato Otomano, la Sublime Puerta, es abolido oficialmente el 1 de noviembre de 1922. Y con él va a desaparecer un imperio que, pese a ser tan reciente, es de los que peor conocemos hoy en día. Posiblemente se hayan escrito miles de libros más sobre el Imperio Romano o la Grecia Antigua o incluso sobre el Imperio Español de los que se han escrito sobre los otomanos. En realidad, allá por el siglo XIX, esta sublime puerta, este Imperio Otomano, era una sombra de lo que había sido. Conservaba gran parte de su territorio, casi todo su territorio de hecho, sobre el papel, pero en realidad era un imperio anticuado, pasado de moda, cuyo mayor mérito era no implosionar sobre sí mismo. Se le conocía, de hecho, como el enfermo de Europa. Pues bien, los últimos años de los otomanos fueron atroces, todo lo contrario a lo que había sido el propio imperio durante su época dorada. Entre 1915 y 1923 tiene lugar el fatídico y bien conocido genocidio armenio. Los otomanos acabaron, o bueno, eso es lo que se dice, lo que se defiende. Yo no voy a entrar a meterme en el tema del genocidio armenio, pero se habla de que destrozaron, no mataron, pero que acabaron o de alguna manera damnificaron a 2 millones de personas. Y esto hubiera sido impensable dentro del propio imperio siglos atrás, porque durante los siglos XV y XVI, este imperio otomano era un ejemplo dentro de Europa de diversidad y de tolerancia. El propio Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, podéis ver una serie bastante buena en Netflix acerca de esta conquista, para repoblar la ciudad después de haber entrado en ella, en 1453, hizo mandar venir personas de todo el imperio, armenios incluidos.
Y es que estos armenios, gozaban de muy buena fama dentro de la sociedad otomana y llegaron a ocupar puestos de gran responsabilidad. Durante aquellos años vivían en Estambul cristianos, ortodoxos, judíos, musulmanes, católicos, armenios, coptos. Vivía todo el mundo allí. Todo el mundo era bienvenido en el Imperio Otomano. Pues bien, nada que ver, todo esto nada que ver con los últimos 100 años, como hemos dicho, de este imperio. Porque si bien había sido un ejemplo brutal de diversidad y un ejemplo brutal de tolerancia, al final del imperio pues habían perdido la Primera Guerra Mundial, las grandes potencias europeas se estaban repartiendo su territorio y ya nadie, absolutamente nadie, esperaba nada de aquellos hijos de Osmán. Entonces, en aquel momento en el que parecía que de alguna manera iba a desaparecer para siempre y por completo el Imperio Otomano, apareció Ataturk, el famoso Ataturk que significa otra cosa que el padre de la patria. Y lo cambió todo. Lo primero que hizo este Ataturk fue, y lo voy a intentar hacer de la forma más resumida posible porque no es el tema que nos ocupa, fue defender la unidad territorial de la península de Anatolia, lo que es hoy en día la actual Turquía. Dio por perdido el resto del territorio, las islas incluidas, y bueno, y se dedicó exclusivamente a defender lo que sería Anatolia. Ya os digo, bueno, en principio intentó también defender las islas, luego al final vio que no pudo, pero bueno, al final lo que quería era mantener un legado de ese Imperio Otomano, pero cambiando absolutamente todo. Bueno, pues este Ataturk, lo segundo que hace después de luchar por mantener ese legado, es abolir el sultanato. Ese sultanato otomano que venía desde, bueno, pues ya desde el primer sultán otomano, os lo digo de memoria, yo creo que aparece en el siglo XIII. Eran sultanes otomanos que todos eran pues, los verdaderos hijos de Osmán, los descendientes directos de Osmán, eran los que podían ser aquellos sultanes otomanos, evidentemente todos con una ley, una sharia muy importante, una ley islámica, que era la que dominaba todo el Imperio Otomano, y todo esto, esta abolición de ese imperio lo hace el 29 de octubre de 1923. Pues bien, el carismático líder se había propuesto el dejar atrás todo ese imperio anacrónico, todo ese imperio musulmán, todo ese imperio que ya no llegaba a ninguna parte, y tratar de europeizar el territorio, con una serie de medidas que chocaron de forma frontal con todo lo anterior. Lo primero que hizo fue cambiar el nombre del propio imperio. Dejó de llamarle Imperio Otomano y empezó a hablar de Turquía. Y esto en Europa Occidental quizás no tenga sentido, pero en lo que era la Turquía antigua, o sea, lo que era el Imperio Otomano sí tenía mucho sentido, porque los otomanos eran descendientes de tribus turcas, pero todos los turcos no son otomanos. De hecho, los otomanos trataban al resto de los turcos como si fueran, de alguna manera, estuvieran más abajo que ellos. Y hablar de una Turquía era, de alguna forma, darle una cabida a todo el mundo, a todos los turcos, y de alguna forma acabar con esa dinastía, con esos hijos de Osmán, descendientes directos de Osmán, que de alguna manera pues eran la élite que gobernaba el país. De hecho, durante el imperio, pues esa palabra, la palabra turco, era una palabra despectiva. Y vais a ver en todas las fuentes, sobre todo las fuentes españolas, que son las que nosotros acostumbramos a leer, que se le va a hablar del turco, el gran turco, y va a ser una cosa que se le diga de forma despectiva. Pues bien, cambiar el nombre del Imperio Otomano a Turquía es toda una declaración de intenciones, por decirlo de algún modo. Bueno, este va a pasar a ser el país de todos, no solo de los otomanos. Lo segundo que hace es cambiar la capital de sitio. Pasa de tener la capital en Estambul, que había estado desde 1453, primero había estado la capital en Bursa, después había estado en Edirne y finalmente está en Estambul, pasa de tener la capital ahí a tenerla directamente en Ankara. Un lugar completamente nuevo, porque nunca antes Ankara había tenido ninguna importancia capital en nada. Más allá, llevaría a cabo reformas que cambiarían para siempre la forma de pensar de los turcos. Lo primero que hace también es secularizar un país que es profundamente islámico y prohíbe a los propios funcionarios llevar símbolos religiosos y llevar y hablar, o sea, de alguna manera que el gobierno pueda tener
ninguna cuestión, ninguna herencia que implique nada relativo a la religión. Bueno, él le dio el derecho de voto a la mujer en un país donde la mujer hasta ese momento pues valía bien poco, oficializó el uso de los apellidos, porque hasta ese momento no había apellidos, y esto va a ser importante en el tema que nos ocupa hoy. Y bueno, incluso llegó a cambiar el calendario. Pasó de tener un calendario regido por la ley islámica, musulmán, a tener un calendario gregoriano. Es decir, los turcos se acostaron un buen día de 1439 y se levantan un día en 1923. Por último, y mucho más importante para el tema que nos ocupa, lo que hace es cambiar el lenguaje de los turcos. Antiguamente, sobre todo la lengua escrita. Antiguamente la lengua escrita de los turcos, el turco se escribía en caracteres arábigos, y lo que hace Mustafa Kemal Atatürk, el famoso Atatürk, lo que va a hacer es cambiar esto y hacer que se escriba a partir de ese momento en caracteres latinos. Y esto va a ser muy, muy importante, como vamos a ver en el tema del estudio de las fuentes otomanas. Eso de cambio lo pudo hacer porque en ese momento pues había muchísima gente que no sabía escribir, a lo mejor había un 10% de la población que sabía escribir, con lo cual solo tuvo que conseguir que hubiera un 10% de esa población que cambiara de escribir en árabe a escribir en caracteres latinos. Y evidentemente los que ya estaban mucho más formados pues sí sabían escribir en caracteres latinos. Pero vamos, en cualquier caso esto va a ser muy importante a la hora del estudio. Bueno, al final de su vida, el nuevo presidente de Turquía no solo había conseguido salvar Anatolia, que era el núcleo del país, hacer un nuevo país que es Turquía, no solo había conseguido salvarlo de ser rapiñado por potencias extranjeras, sino que lo modernizó en muy poco tiempo y lo puso a mirar hacia Occidente. Bueno, se había convertido en un héroe nacional. Aún lo es. De hecho, cada año, para conmemorar su figura, se guardan 5 minutos de silencio el día y la hora de su muerte, justo a la hora exacta en la que falleció. Nosotros tuvimos la suerte de estar allí, de presenciarlo, y la verdad es que es un acto bastante emotivo. De hecho, por todas las ciudades del país, en todas las plazas, en muchísimos balcones, en muchísimas tiendas, puedes ver fotos y puedes ver imágenes de Mustafa Kemal Atatürk como héroe de la patria. Bueno, pues a estas alturas es posible que te preguntes por qué te estoy contando todo esto para hablarte de la pregunta que te estoy haciendo. Algunos a lo mejor ya habéis intuido dónde quiero llegar. Bien, la primera consecuencia que tuvo esto de Atatürk de cortar con el pasado, claro, Atatürk corta con el pasado de un imperio que está en sus últimos años, hace unas verdaderas atrocidades, hace un montón de barbaridades y complica muchísimo la vida de mucha gente, con lo cual es un imperio que es infame, es completamente infame. Sin embargo, el imperio anterior, ese imperio, os digo, del siglo XV y XVI, había sido un imperio diverso, había sido un imperio tolerante y había sido un imperio muy cultivado. Pero como los últimos 100 años o 150 años habían sido tan infames, los propios turcos, cuando cortan con ese imperio, sienten una natural vergüenza para el tratar o para hablar o para estudiar ese imperio. Eso por una parte. Atatürk lo que hace al cortar con los otomanos, de alguna manera es también cortar con esa historia. Para muchos turcos actuales, de hecho, ya no existe el imperio otomano. Y de hecho, habéis visto ahora que están saliendo un montón de series del sultán y series y teleseries o telenovelas del Imperio Otomano que están teniendo dentro de la propia Turquía, están teniendo pues muchísima polémica porque hay mucha gente que todavía ve con muy malos ojos hablar de Turquía y a la vez hay mucha gente que ve con malos ojos que de alguna manera se mancille la figura de los otomanos, porque está el otro extremo también, el otro extremo que defendería a muerte el Imperio Otomano, que cree que no se debe mancillar la figura de los grandes sultanes otomanos, hablando un poco de sus intimidades. De alguna manera lo que hace Atatürk es renunciar también al pasado del Imperio Otomano. Crea una nueva nación, pero esa nueva nación no va a mirar hacia atrás. Sobre todo no va a mirar, evidentemente, a la última época, pero tampoco va a mirar a la época dorada. Por otra parte, dentro de los cambios que trajo Atatürk, se complicó muchísimo el estudio de las fuentes otomanas, porque al cambiar los caracteres arábigos por caracteres latinos, un historiador actual, incluso turco, que quiera estudiar el Imperio Otomano y quiera leer sus propias fuentes, tiene que aprender a leer caracteres arábigos, es decir, tiene que aprender a leer árabe. Va a leer árabe y cuando lea árabe va a escuchar turco en su cabeza, pero tiene que aprender a leer árabe, lo cual ya en sí es un obstáculo para estudiar las fuentes
antiguas. El caso es que nos vamos a encontrar, por esta causa, que va a haber incluso muchos historiadores turcos que van a profundizar más en fuentes italianas e inglesas que en las propias fuentes turcas, porque se van a sentir mucho más a gusto profundizando en esas fuentes que las suyas propias. En el caso de España, esto es muchísimo peor, porque si bien el resto de países europeos tenían embajadas en esa Estambul diversa, esa Estambul tolerante, esa Estambul abierta a todo el mundo, donde hubo tiempos donde los turcos pues no eran una minoría, pero tampoco eran la mayoría absoluta, es decir, el resto de razas o el resto de religiones o culturas era superior a la de los propios turcos, bueno, pues España no tenía nada, ninguna relación diplomática con ellos, porque los mayores enemigos de toda la historia de los sultanes otomanos siempre fueron la Casa de Habsburgo y luego, por extensión, el Imperio Español, incluso cuando ya entraron los Borbones. De hecho, para que os hagáis una idea, la primera misión diplomática otomana en Madrid se formaliza a finales del siglo XVIII y la hace un tal Ahmed Basit Efendi. A finales del siglo XVIII. Los venecianos yo creo que ya tenían embajadas en el siglo XIII. Esto lo digo de memoria, con el Imperio Otomano, ¿vale? Los genoveses, pues, tenían relaciones diplomáticas con ellos también por aquella época. Ingleses, franceses, los franceses ya hicieron tratos con los otomanos, tratos en firme, yo creo que en el siglo XVI, etcétera, etcétera. Y nosotros nunca, los españoles nunca llegamos a tener nada. De hecho, bueno, pues genoveses, holandeses, ingleses, franceses, italianos, genoveses, de todas partes del mundo, vivían en Estambul, se enamoraban de Estambul y de alguna manera entendían aquel imperio maravilloso, aquel imperio otomano diverso, aquel imperio otomano que aquella cultura que era tan diferente, que tenía cosas atroces, por supuesto que sí, cosas que eran maravillosas, pero aquellos embajadores de alguna forma entendían qué estaba ocurriendo dentro de ese imperio otomano. Nosotros no entendíamos nada porque vivíamos completamente ajenos a él. Para nosotros era un enemigo despiadado, un enemigo atroz, un enemigo salvaje, inculto, que no aportaba absolutamente nada más lejos de la realidad, absolutamente. De hecho, cuando empezamos a ver las fuentes, nos empezamos a estudiar en profundidad el Imperio Otomano, nos damos cuenta que en muchos aspectos, sobre todo en el siglo XV, XVI, era muchísimo más refinado que el nuestro. Por eso, las fuentes españolas que vamos a leer de la época que hablan del Imperio Otomano, siempre van a hablar desde la mayor de las incomprensiones absolutas. Bueno, dicho todo esto, retomamos la pregunta. ¿Podemos decir que los dos comandantes, el Mustafa Pasha de Malta de 1565 y el Mustafa Pasha de Chipre de 1570, 5 años de diferencia, comandantes de las fuerzas terrestres, los dos iban junto con Piali, que era el almirante de la flota, en los dos asedios, por lo menos al principio? ¿Podemos decir que esos dos Mustafás, Pashás, eran la misma persona? Bueno, pues como decíamos antes, si recurrimos a la Wikipedia, craso error, para la hora de estudiar las fuentes, nos van a decir que sí, sin lugar a dudas, nos van a decir que son la misma persona. Pero es que si recurrimos, como decíamos, a la página esta de los pares en España, fuentes españolas, la página donde nos habla de las personalidades, también nos va a decir que sí, también nos va a decir que son la misma persona, es una página oficial. Si recurrimos también a historiadores actuales, nos van a decir que son la misma persona, seguramente porque se haya basado en estas mismas fuentes. Nosotros, de hecho, ya os digo que tenemos un vídeo donde lo tratamos a los dos Mustafás, Pashás, como si fueran la misma persona. Bueno, pues ya os digo que no lo son, no son la misma persona. La pregunta es compleja, por lo que hemos visto, no solo para los españoles, sino para todo el mundo, estudiar las fuentes otomanas. A nosotros nos ha costado muchísimo llegar a saber quién era cada uno de esos dos Mustafás Pasha. Uno estaba muy claro y evidente, pero el otro nos ha costado bastante encontrarlo. Bueno, pues, ¿qué nos va a responder? ¿Qué nos va a responder el chat GPT, este chat infalible, este neo-oráculo de Delfos? ¿Qué nos va a responder cuando le preguntamos esto? Bueno, en el caso, por ejemplo, de los historiadores ingleses, ellos no lo confunden. O sea, de hecho, si te vas a la Wikipedia inglesa, no confunde a los dos Mustafa Pashás. Hay uno de ellos que no te va a decir nada, pero no los confunde.
Bradford, en su libro de Malta, pues te habla de Mustafa Pasá de Malta y te da indicaciones que si estás atento, pues te hacen que lo puedas diferenciar de Lala Mustafa Pasá. Si no, podrías incluso, leyendo a Bradford, confundirlos. Pero, por ejemplo, Crowley, en su libro de Imperios del Mar, directamente te dice Mustafa Lala Pasá aprendió los errores de su tocayo y cambió su estrategia cuando empiezan las guerras de Chipre. Es decir, el Crowley, como ya sabe que puede dar lugar a error, directamente te los diferencia nada más empezar a hablar de las guerras de Chipre. Y es que Lala Mustafa Pasá era una persona protegida por Selim II, que era el hijo de Suleimán, era el protegido de él porque había sido su tutor cuando Selim II era un niño. Y era su protegido. Pero era enemigo acérrimo de Mehmed Sokuyu, que era el gran visir, tanto de Suleimán I como de Selim II. Era una persona muy, muy poderosa, poderosísima, aquel Mehmed Sokuyu. De hecho, era extremadamente extraño que un visir sobreviviera a dos sultanes distintos. Lo normal es que el sultán nuevo pusiera a su nuevo gran visir, en este caso, o directamente que lo mantuviera un tiempo y acabara el gran visir perdiendo la cabeza porque no se iba bien con él. Claro, ¿qué ocurre? Que durante el asedio de Malta, 1565, el gran visir Mehmed Sokuyu, el staff evidentemente no le va a hacer el favor a Lala Mustafa Pasá, de hecho se llamaba Lala, que quiere decir tutor, Lala, tutor, Mustafa Pasá, Lala porque es el tutor de uno de los hijos del sultán, no le iba a hacer el favor de mandarlo allí como comandante. Sin embargo, 5 años después, cuando ya ha muerto Suleimán el Magnífico y es el sultán Selim II, Mehmed Sokuyu tampoco se puede negar a que éste mande a su protegido, Lala Mustafa Pasá, lo mande a Chipre. Es decir, ya nos debería haber llamado la atención a los historiadores, a la Wikipedia e incluso a las páginas oficiales españolas, les debería haber chirriado que fueran la misma persona. Bueno, el caso es que, para terminar de complicar la cosa, porque también es muy fácil criticar, pero yo soy el primero que cayó en esa trampa, son dos personas que son casi iguales. No solo se llaman igual, sino que además rondan la setentena cuando están ocurriendo estas cosas. Para que os hagáis una idea, el Lala Mustafa Pasá nace en el 1500 y Mustafa Pasá, el otro, nace en el 1495. Los dos tenían un carácter muy, muy impulsivo. Los dos tenían cero clemencia con los prisioneros que capturaban. De hecho, los dos, desde mi punto de vista, eran verdaderos sádicos. Y los dos, pues, rendían una serie de condiciones que evidentemente nos pueden hacer pensar que son la misma persona. Bueno, para terminar de complicar más todavía la situación, hace poco viajamos a Chipre y a la vuelta de nuestro viaje de Chipre, pues pasamos por Estambul y pasamos un día en Estambul. En Estambul ya sabéis que está el Gran Bazar y si recorréis el Gran Bazar, con uno de sus extremos, el que está justo pegado a la mezquita de Bayaceto II, ahí hay un sitio donde se venden libros antiguos que te puedes acercar y muchos de los vendedores que están vendiendo esos libros antiguos son historiadores o son amantes de la historia y te pueden dar un montón de datos. Bueno, pues nosotros allí fuimos precisamente con esta pregunta para ver si realmente una pregunta fácil o no de responder por un otomano y nadie nos supo responder la pregunta. Pero fue muy gracioso porque uno de ellos, uno de estos libreros, nos dijo que Mustafa era el nombre del profeta y que era el nombre más usado de todos. De hecho, era tan absurda la situación que nos dijo: yo soy Mustafa, hijo de Mustafa, y tengo un hermano que también se llama Mustafa. Es decir, que grandes comandantes, Mustafás Pasás, de hecho, cuando te pones a indagar, hay muchísimos y es muy complicado saber cuál es cuál. Lo que pasa es que este hombre nos dio un dato importantísimo. Nos dijo: no existen los apellidos, o sea, lo sabíamos, pero tenéis que ver cuál es el sobrenombre. Por ejemplo, Lala Mustafa Pasá, su sobrenombre era Lala, el tutor de Selim II. Y el Mustafa Pasá, más adelante, cuando siguiéramos investigando, de Malta, veríamos que es Kizil Ahmedi Mustafa Pasá. Y además no tenía origen, no tenía un origen bosnio como el Lala Mustafa Pasá, que va a Chipre, sino que tenía un origen turco. Bueno,
En conclusión, primero tengo que corregir el error del reportaje que hice hablando de la vida del Ala Mustafa Pasá, en el cual confundo. Hice un reportaje hablando de 3 vidas, uno era Dragut, otro era el Ala Mustafa Pasá y otro era el Jean Brissot de la Valette, y tengo que corregir ese dato porque en la vida del Ala Mustafa Pasá la puse como si hubiera estado en Malta cuando no estuvo. La verdad es que por cronología cuadraba, pero indagando más, pues evidentemente ya y descubriendo un poco más las fuentes te das cuenta que no, que es un error. Pero es un error que compartimos casi todas las fuentes en español. Bien, estoy seguro que entendéis la complejidad del asunto y que, bueno, pues más vale, cuando uno se equivoca, reconocerlo en un vídeo como este que seguir con el error. El caso es que la historia, además, ya sabéis que está en continua revisión y que muy pocas veces, cuando hagáis cualquier estudio que pretendáis que sea lo más mínimamente serio, no os fiéis de Wikipedia. Pero claro, aquí está el asunto. No nos podemos fiar de Wikipedia, pero nos podemos fiar del ChatGPT. Es decir, la Wikipedia española, de hecho, es curiosísimo, porque la Wikipedia española, por ejemplo, nos va a decir que el Ala Mustafa Pasá es el mismo que Mustafa Pasá de la serie de Malta, que el Kizil Ahmed Mustafa Pasá, pero la Wikipedia turca nos va a decir lo contrario. ¿Qué nos va a decir el ChatGPT? En principio, siendo una inteligencia artificial que tiene acceso a todas las fuentes, debería poder saber cuál es la verdad y debería poder decirnos cuál es la verdad. Pues bien, no solo no nos dice este chat cuál es la verdad, sino que además lo que nos va a decir este chat es algo tremendamente aberrante. Es algo que a mí me ha sacado completamente de lugar, las cosas que dijo el chat GPT. Y me gustaría que ponéroslo, voy a reaccionar, he cogido los pantallazos del chat, le he puesto sonido para que se oiga la respuesta y no tengáis que estar leyéndola porque están en letras muy pequeñitas, y voy a ir reaccionando parte a parte a lo que dice el chat. Y vais a ver cómo, entendiendo también la complejidad de la pregunta, pero vais a ver lo atroz de este asunto, lo verdaderamente atroz de este chat GPT. Espero que os guste la charla. Siento haber hecho una introducción tan extremadamente larga, no podía hacerla más corta porque creo que es importante que se entienda la complejidad de todo. Y bueno, os dejo mi reacción a la respuesta del chat GPT. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a reaccionar a las preguntas que le hemos hecho al chat GPT. Y hemos de decir que es la primera vez que le hacíamos alguna pregunta al propio chat, por lo tanto no solo nos sorprende las respuestas que nos da, sino que también nos van a sorprender y de forma muy curiosa algunas de las maneras con las que responde. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a empezar con el tema. Lo que le preguntamos básicamente al chat, estábamos con un compañero que él sí que sabe usarlo bastante bien, le preguntamos si el comandante otomano del asedio de Famagusta de 1571 es el mismo comandante otomano del asedio de Malta de 1565. Y vamos a ver lo que nos responde. Aquí tenéis la respuesta, me voy a poner yo un poquito más grande para que se me vea a mí mejor. Y voy a poner el audio de lo que nos responde y vamos a ir reaccionando uno a uno a las cosas que nos va diciendo. No, el comandante otomano del asedio de Famagusta de 1571 no es el mismo comandante otomano del asedio de Malta de 1565. El comandante otomano del asedio de Famagusta fue el Ala Mustafa Pasha, un experimentado comandante otomano que había participado en numerosas campañas militares en Europa y Asia. Bueno, esto que está respondiendo hasta aquí el chat, yo, según lo estaba escuchando, aquí os digo también que le he cambiado el audio porque no fui capaz de bajarme el audio, le he puesto un audio de estos normales de internet, pero según estaba yo viendo esta respuesta, leyendo esta respuesta, se me erizaron los pelos, porque empecé a pensar una cuestión que llevo buscando durante semanas, que yo mismo me confundí, que la propia Wikipedia española se confunde, que historiadores españoles han escrito libros confundiéndose, etcétera, etcétera. Este chat GPT
nos lo va a resolver con una sola pregunta. Y de repente es como si me implosionara todo y dijera, todo lo que he estudiado, todo lo que he mirado y todo el conocimiento que he podido reunir, que no es que sea mucho, pero es algo de conocimiento, no vale absolutamente para nada. El chat sabe perfectamente la respuesta. De verdad que fue algo muy, muy bestia escuchar esto, porque por una parte se me abría un horizonte gigante de posibilidades que le puedes preguntar a este chat, pero por otra parte era como decir, no, es que se acabó, ya no hay más, ya no vale para nada cualquier tipo de estudio, cualquier tipo de cosa que hagas, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a ver cómo continúa su respuesta. Nos ha dicho, básicamente, una cosa que es completamente cierta, nos ha dicho que no son el mismo comandante, el Lala Mustafa Pasha, el de Famagusta, no es el mismo que el de Malta, pero es una cosa que se sabe poco, como ya hemos explicado, y que es bastante complicado entenderla. Bien, pues vamos a ver cómo sigue respondiendo. Por otro lado, el comandante otomano del asedio de Malta en 1565 fue Piyale Pasha, un almirante otomano que lideró la flota otomana durante la invasión de la isla de Malta. Bien, aquí dice una cosa que es verdad, pero mete la primera cosa absurda, la respuesta al chat. Y esto sí que también me generó una cierta inquietud. Porque aquí lo que está diciendo el chat GPT es que es verdad que el comandante Piali Pasha era un almirante otomano que se encargaba de la flota otomana de Malta, pero el comandante general del asedio de Malta es Mustafa Pasha, Kizil Ahmed Mustafa Pasha, que no lo nombra, pero es ese, no es Piali. Piali es un almirante, pero no es ese. Esto es lo primero que me descuadra, porque además no entiendo de qué fuente saca el chat GPT que Piali pasara al comandante general del asedio de Malta. No puedo entenderlo, ¿vale? Entonces, bueno, continúa. Comandantes eran prominentes figuras del Imperio Otomano en el siglo XVI, sus roles y responsabilidades eran diferentes, y no se sabe que hayan tenido una relación directa entre ellos. Bueno, esto es algo también completamente absurdo, porque este último comentario que dice no se sabe si es verdad que ambos comandantes eran prominentes figuras del Imperio Otomano del siglo XVI, tanto Piali Pasha como Mustafa Pasha. Hasta ahora la única cosa que podríamos decir que es incorrecta es que Piali Pasha no era el comandante de las fuerzas otomanas en Malta, pero lo último que dice que no se sabe que hayan tenido una relación directa entre ellos. Y esto es una frase final absurda porque fueron amigos. O sea, Piali Pasha y Mustafa Lala Pasha fueron amigos. Y si no fueron amigos de una amistad verdadera, sí que fueron aliados porque compartían un mismo enemigo, que era Mehmet Sokuyu. Eran los dos, de hecho, fueron los que instigaron de forma directa al sultán Selim II para conquistar, entre ambos, fueron los que fueron dándole toda la leña al mono que pudieron para conquistar la isla de Chipre. Entonces es muy extraño que el chat nos diga aquí de forma completamente gratuita que no se sabe que hubieran tenido una relación directa entre ellos. Esto fue lo primero que me chocó. Pero vamos a seguir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, a partir de ahí, bueno, pues me explican las personas que usan el chat, me dicen que, bueno, que en estos casos el chat puede, de vez en cuando puede meter la pata, pero que lo único que tienes que hacer es decírselo, ¿vale? Decirle, pues mira, directamente lo que has dicho no es verdad. ¿Qué es lo que hacemos? Le decimos, mira, no, Piali Pasha era almirante en los dos asedios, no solo era el almirante en el asedio de Malta, era almirante en los dos asedios. Y no era el comandante, era el almirante, ¿vale? Pero le decimos solo esto, ¿vale? Y en este caso, lo que nos dice el chat, que es otra cosa que a mí, bueno, pues el que haya usado el chat más veces no le sorprende en absoluto, pero que a mí la primera vez me dejó muy sorprendido, me dice lo siguiente. Tiene razón. Me disculpo por la información incorrecta en mi respuesta anterior. Piyale Pasha fue en efecto el comandante otomano en ambos asedios, tanto en el asedio de Malta de 1565 como en el asedio de Famagusta de 1571. Bien, esto que está diciendo es Ya es cierto, podríamos hacer algún matiz en 1571 porque ya no era almirante, lo habían destituido por Eli Pasha, pero sí que empezó el inicio del asedio, empezó él en Chipre. Podríamos hacer ese pequeño tal, pero nosotros mismos también lo hemos dicho, pero lo más sorprendente de todo
Es que la inteligencia artificial nos pide perdón. Sí, me he equivocado. Desde mi percepción lógica del asunto no entiendo cómo una inteligencia artificial que tiene todos los datos se puede equivocar, a no ser de que esté programada para que cuando tú le digas que se ha equivocado, valore otra respuesta posible porque entienda que tú entiendes lo que está diciendo e incluso aprenda de que tú le digas que se ha equivocado. Es lo único que se me ocurre, pero bueno, tampoco soy especialista en inteligencias artificiales, con lo cual a mí me deja sorprendido y básicamente pues no va más allá que me pida perdón por haberse equivocado. Pero continúa su respuesta. Piyale Pasha era un destacado almirante otomano y uno de los principales comandantes navales del Imperio Otomano en el siglo XVI. En el asedio de Malta, lideró la flota otomana en el Mediterráneo y desempeñó un papel clave en la invasión de la isla. En el asedio de Famagusta, Piyale Pasha lideró el ejército otomano que sitiaba la ciudad, mientras que Lala Mustafa Pasha, a su vez, era el comandante general de todas las fuerzas otomanas en la isla de Chipre. Bien, bueno, y al final dice, vamos a terminar. Culpas por la información errónea en mi respuesta anterior. Gracias por señalarlo y por su pregunta. Bueno, bien. Aquí lo que nos está diciendo también tiene error, porque dice Piyale Pasha lideró el ejército otomano que sitiaba la ciudad. No es verdad, Piyale Pasha lideraba exclusivamente la flota, nunca lideró el ejército otomano que sitiaba la ciudad. De hecho, ya lo veremos en el futuro, en el asedio de Famagusta casi ni aparece, pero en el asedio de Nicosia, en el cual sí en el último asalto sí que están los marineros cristianos, perdón, los marineros otomanos están ahí atacando a las fuerzas cristianas. Ahí hay un almirante también, hay un comandante de flota que es Ali Pasha, pero Piyale Pasha nunca lidera el ejército otomano que sitía la ciudad. Simplemente se dedica al transporte de tropas y a liderar la flota, al igual que hace exactamente en el asedio de Malta, ni más ni menos. Pero quitando ese punto, lo único que nos sorprende de esta segunda cuestión es que nos haya pedido perdón. Y bueno, esto podríamos discutir hasta qué punto, bueno, pues es un tema de lenguaje, etcétera, etcétera. La respuesta es correcta. Vámonos a la tercera pregunta que le hacemos. Le decimos, bien, entonces, ¿quién fue el comandante en Malta de las tropas terrestres? Es decir, si Piyale Pasha es el almirante de la flota en los dos asedios, ¿quién es el comandante de las tropas terrestres en los dos? Y nos responde lo siguiente. El comandante de las tropas terrestres en el asedio de Malta de 1565 fue Dragut. Bueno, esto es demencial. Esto es demencial. Demencial. Porque en ningún caso Dragut es el comandante de las fuerzas terrestres. En ninguno de los casos. Dragut era un corsario que en ese momento era un Beylerbey Bey y que había llegado allí llamado por el sultán Suleimán, había ido con sus tropas a ayudar a la conquista de Malta, pero no era para nada el comandante de nada, sí que era una persona de confianza de Suleimán el Magnífico, pero no era más que eso. O sea, en este caso, el Dragut es una figura prominente, y ahora lo que dice ahora sí que es completamente cierto, pero no lidera las fuerzas en ningún momento. Yo no sé, además, en qué clase de fuente ha podido sacar eso la propia inteligencia artificial. Un destacado corsario y comandante naval otomano que fue uno de los lugartenientes de Piyale Pasha. Dragut lideró el contingente de tropas terrestres otomanas que desembarcó en Malta y llevó a cabo el asalto inicial contra las defensas de la isla. Dragut era conocido por su habilidad en el asedio y por su experiencia en la lucha contra las fortificaciones europeas. Bueno, dice, Dragut lideró el contingente de tropas terrestres otomanas, mentira, completamente mentira, lo hemos dicho, llevó a cabo el asalto final contra las defensas de la ciudad. Atención, aquí hay muchos errores, porque primero, no hay un asalto final contra las defensas de la isla, porque la isla acaba resistiendo, no hay un asalto final, con lo cual Dragut no puede, hay un último, sí, podríamos decir, hay un último asalto de los otomanos, pero el último asalto de los otomanos, Dragut había muerto, Dragut de hecho muere en mitad del propio asedio, es decir, que esto de que lideró las tropas terrestres es mentira, pero que lideró el asalto final es mucho más mentira todavía, porque había muerto. Dragut muere a mitad de película, por decirlo de algún modo,
Justo, dice la tradición, o dicen las fuentes, todas las fuentes, tanto otomanas como cristianas, dicen que muere el mismo día que se toma San Telmo. Esto lo podéis ver en todas las crónicas que pongo del asedio de Malta. Pero no está vivo en el último asalto. Entonces, ¿qué está diciendo la inteligencia artificial? Y sobre todo, ¿de dónde, de todas las fuentes que ha estado revisando en teoría para sacar esta respuesta, de dónde la saca? ¿De dónde ha sacado la respuesta? Veamos lo que sigue diciendo. Luego dice, Dragut era conocido por su habilidad en el asedio y por su experiencia en la lucha contra las fortificaciones europeas. Vale, Dragut, como ya comentamos, era un excepcional artillero, pero no era conocido por eso. En cualquier caso, bueno, sí, también era una de las cosas más por las que era conocido. Pero lo que era conocido es porque posiblemente fuera el mejor marino que ha navegado en una galera por el Mediterráneo. Pero bien, podemos decir, también era conocido por su experiencia en la lucha con fortificaciones europeas. Podríamos decir que sí, porque era un artillero excepcional y porque ya había luchado en su momento, sobre todo contra el Imperio Mameluco, que no son fortificaciones europeas, son africanas, pero bueno, se había curtido como buen artillero contra el Imperio Mameluco. Sigamos. Su presencia en el asedio de Malta fue crucial para los otomanos, y su papel en la campaña fue reconocido por Piyale Pasha y otros comandantes otomanos. Bueno, no es que, o sea, su presencia en el asedio de Malta fue crucial, eso es verdad, porque era, sin lugar a dudas, sin ningún género de dudas, era el comandante de todos los que había, era la persona más carismática que existía, la que más experiencia tenía y posiblemente la que tuviera mayor confianza del sultán Suleimán. De hecho, cuando muere, la muerte es devastadora para todas las fuerzas otomanas. Y yo creo que es el punto más fuerte para el Imperio Otomano. O sea, lo que más derrumba la moral es que muera Dragut, Turgut Reis. Turgut Reis ya tenía, creo que era 81 años y le muere por un balazo de cañón. Vamos, o sea, el tipo muere además, está agonizando durante 3 días. Que fue reconocido por Piali Pasá. Bueno, eso pues es que es un absurdo. Es como si, yo qué sé, pues es que Piali Pasá, de cara a reconocer a Dragut, está un escalón por debajo. O sea, el que podría haber reconocido a Dragut no es Piali Pasá. Es Dragut el que podría haber reconocido a Piali Pasá. Pero bueno, esos son detalles que a mí me desconciertan un poco, pero bueno, al final, pues yo qué sé. Pues no sé por qué lo dice, pero tampoco entiendo muy bien el chat, pero ahí están. Es importante destacar que el asedio de Malta fue una operación conjunta de la flota otomana y las tropas terrestres, y que ambos aspectos del asedio fueron cruciales para el éxito otomano en la campaña. Bueno, terminamos aquí de preguntarle, no seguimos preguntándole, y no quise seguir preguntándole porque quería analizar lo que había dicho y quería preguntar en otro momento para ver si había aprendido de lo que le habíamos dicho. Y tampoco quería seguir preguntándole cosa a cosa, ya le haré más preguntas hasta entender bien el chat. Pero lo último que nos dice es que todas las acciones fueron cruciales para el éxito de la campaña en Malta. Y fue un fracaso. La campaña otomana en Malta fue un tremendo, un absoluto y el espectacular fracaso. Es decir, nos está diciendo el chat, nos está diciendo una serie de cosas que a mí me sorprenden muchísimo porque son completamente erróneas. Y en 3 respuestas que nos ha dado, en una nos ha pedido perdón por equivocarse y en otra nos ha dicho una concatenación de cosas absurdas que no tiene sentido. Bueno, conclusiones para acabar este vídeo. La primera conclusión es el chat GPT, pues por ahora no es infalible. No es infalible. O sea, es decir, tenemos que seguir estudiando y tenemos que seguir dándole vueltas a muchas cosas porque el chat se equivoca. Y para mí se equivoca de una forma muy sorprendente, porque que no responda la cuestión de Mustafa Lala-Pasá con Kizil Ahmed Mustafa Pasá, bueno, pues puede ser una cuestión, como ya hemos visto, que tenga un sentido que no sea capaz de responderla, porque a lo mejor no tiene capacidad para analizarlo todo, pero que no sea capaz de dar 4 informaciones correctas de un acontecimiento tan bien conocido en tantas fuentes como es el asedio de Malta, a mí me sorprende sobremanera. Y me sorprende sobremanera porque está diciendo cosas que no tienen sentido, sobre todo la última, que todas las actuaciones de Piali y de Dragut fueron vitales para que el triunfo de los otomanos se llevara a cabo, el éxito. Bueno, pues en fin,
Que sea como sea, lo que está clarísimo es que creo, o por lo menos me imagino, que irá aprendiendo. También es verdad que hace poco ha salido la noticia que hablaban mucha gente que está muy metida en la inteligencia artificial, Elon Musk incluido, decía que había que dejar de desarrollar la herramienta, porque la herramienta ya empezaba a ser un peligro para la propia sociedad. Lo cual da miedo, y da miedo que la gente que sepa, porque que haya aquí una persona hablando de historia, pues no va más allá que la simple anécdota, pero que la gente que sabe acabe diciendo lo que está diciendo, da un poquito de miedo, da un poquito de miedo que ellos mismos que se están lucrando con eso sean los que quieren parar, a no ser de que tengan otras intenciones ocultas y quieran lucrarse más todavía a través de alguna cosa que nosotros no sepamos. Pero sea como sea, la herramienta está, la herramienta es aberrante y la herramienta va a cambiar, yo creo que para siempre, nuestra manera de hacer las cosas, empezando por este sistema educativo que hace ya bastantes años, desde mi punto de vista, que hemos visto que no está funcionando. De hecho, creo que el sistema educativo, en muchos casos, hay profesores que son excepcionales y hay muchas formaciones que son excepcionales, pero hay otras formaciones que se dedican a mantener, de alguna forma, creo que entretenidos a los chicos, a los formandos, hasta que, bueno, los saca a un mercado laboral para el cual, pues, no están del todo preparados. Pero bueno, eso es otra historia que sobrepasa esto. Os agradezco que hayáis estado aquí conmigo, hablando con el chat. Os agradezco que le hayamos hecho estas preguntas. No está todo perdido. Seguir estudiando la historia porque el chat por ahora no os la va a contar y si os la cuenta es muy posible que cuando le preguntéis cosas concretas os la cuente mal. Y seguir viendo estos vídeos, seguir navegando con nosotros en Crónicas de un Tercio Viejo, seguir navegando por el Mediterráneo, por esos mares intrépidos, por esos mares lejanos, por esas calas en las cuales, pues, tanto los nuestros como los enemigos se dejaron la piel a sangre y fuego. Esto es Crónicas de un Tercio Viejo, yo soy Alejandro Bueno y de verdad que es un placer estar con vosotros y es un placer que me hayáis seguido. Si me dejáis algún comentario y me decís qué os parece lo que habéis visto, me hacéis un enorme favor. Si además os suscribís al canal, si no lo estáis, me dais un like y activáis la campanita de notificaciones, pues mucho mejor que mejor. Un abrazo muy fuerte y espero veros dentro de poco en las guerras de Chipre. No os las perdáis, es algo excepcional. Un abrazo.